quiero tomarme un minuto para comenzar esta mañana comentando el principal hito que en las últimas horas se ha ido manifestando a través de las redes sociales. Un tema de alta complejidad, por lo menos para la administración Kast, que ha ido de alguna manera complicándolos. Se preveyó ayer a través de La Tercera y otros medios que esto iba a ser tema y decantó siendo tema. Yo creo que para el tema de Mara Sedini, Sin Filtro y todo, tenemos que entender el mapa. Y el mapa es sumamente simple. Ayer en Sin Filtro, ayer el presentador Fernando Solabarrieta llevó la entrevista en vivo y en directo de una forma bastante ordenada, correcta, para que quienes no ven Sin Filtro lo puedan haber disfrutado, etc. Y no, yo creo que por ahí no va la conversación. Tengo un fuerte retorno el segundo retorno lo tengo fuerte. Como que escucho un eco. Pero yo creo que para poder analizar... A ver, voy a resetear. Para entender la entrevista Sin Filtros, lo primero que hay que hacer es entender el mapa de los medios de ultraderecha y cómo están operando. Ayer Sin Filtros lleva a Mara Sedini en exclusiva. Esto podría ser noticia y pasar tranquilamente si no fuera porque hay un factor que me parece de interés que no se lee. En la misma edición de Sin Filtros, donde va Sedini, está internado dos invitados que no han de ser de la casa, pero no deja de llamar la atención que justo lo hayan invitado en conjunto. Axel Kaiser y Johannes Kaiser. Ellos van al programa como invitados justo en la edición donde Mara Sedini habla. Mara Sedini vinculada con la Fundación para el Progreso. ¿Por qué tenemos este mapa? Porque tenés que entender de que lo que ayer vimos fue una interna de los nacional libertarios con los republicanos. A tal punto que donde respondieron los republicanos en Porcel TV, donde está Lalo Prieto, que él dirige, y su esposa es Macarena Santelices, de la UDI. Y hablaron desde ahí. Perdón, de los republicanos, Macarena Santelices. Y hablaron desde ahí. Hablaron los UDI, respondieron a la atención, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero decirles es que primero, para poder analizar qué sucedió, hay que leerlo así. Esto es una pelea que hay entre los nacional libertarios y los republicanos. Esa es la base de la charla. ¿Ok? En ese sentido, cuando ves lo que sucedió ayer, lo primero que tienes que interpretar es que es una persona de la médula nacional libertaria, que en este caso es Mara Sedini, quien está molesta u ofendida con el trato que se le dio por el mundo de los republicanos. ¿Y cuál es la primera pista de todo esto? Este primer video donde habla del abrazo de Pia Adriasola, Gerald. Mira. Humillante que esa situación. Y ahí está Escuchemos la primera el dama Pia Adriasola dándote un abrazo que muchos interpretaron como un abrazo cariñoso. ¿Te sentiste acogida por primera vez en mucho rato? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste reconfortada? Mira, hay una mezcla de cosas. Pia es pero en ese abrazo. Sí, Pia es una persona muy cariñosa y que siempre está tratando de mostrar cariño y apoyo, pero creo que ese era un momento que no era para manitos ni abracitos. Creo que era un momento muy complejo, solemne, que uno no quería estar ahí, que había que pasarlo. En el fondo, lleváis toda la tarde esperando hacer este Te quiero dar show, una opinión pregunta. Ese abrazo, para mí, cierra una imagen que hoy día tú nos dices es más bien una caricatura, pero que estaba súper instalada. Pobrecita la niñita que no estaba preparada para el cargo, pobrecita por fin va a dejar de sufrir. Venga para acá, mi niñita. Yo la voy a consolar. Perdona.
Es mi interpretación. ¿Esa es la razón por la que no querías que ese abrazo sucediera y porque te sentiste humillada? No, yo creo que a ver, yo creo que este tipo de situaciones son no al lugar para el momento. Y ahí es que no quiero que esto se traspase a una crítica a la Pía. No, en absoluto. Sino que yo creo que el situación. montaje de la situación no correspondía. Uh-huh. Es además de ser súper incómodo, tenés que ir, pararte, despedirte, sentarte, y es un proceso, o digamos una ceremonia solemne. Creo que... A mí, una vez, trabajando con Sebastián Flores en un reconocido medio de comunicación, me regalaron una reflexión sobre lo que pasa cuando una persona no está y tú tienes que cubrirla. Siempre piensa que cuando pones un nombre, hay una familia detrás, hay hijo, hay pariente. Yo siento que ayer vimos la exhibición de una persona dañada. ¿O no? ¿O estoy como pasado? A mí no sé si te parece. A mí me parece que ella no estaba bien. La Mara Sedini. Claro, creo que esperó también muy poco tiempo de su salida del gobierno como vocera de gobierno. Y lo primero que me pregunté fue qué quiere conseguir con esta entrevista, porque hay varias posibilidades, quizás, como ella dice, contar su verdad, ¿cierto? Pero también hay varias posibilidades que podría ser cerrar una etapa, reconstruir una imagen, volver a la política, o simplemente explicar su versión, o puede ser algo estratégico también. Uh-huh. Yo me pareció en un momento, más allá de si me agrada o no Mara Sedini, yo siempre he dicho que Mara Sedini, en su forma de comunicar, en su estilo, que puede ser efectista, no es dentro de los parámetros de lo que podemos considerar normal gritonear a alguien al aire. Es más, he dicho acá mismo, es una vocera normal para tiempos anormales. Y esto se reafirma al escuchar sus declaraciones y cómo de alguna manera la manejaron en el segundo audio. El segundo audio creo que refleja que hay anormalidad dentro del mundo de las paredes de la moneda. Escuchemos. Alguien muy importante de la política chilena, cuando yo estaba en la OPE, se me acercó y me pasó un currículum y me dijo: este es el cargo que yo quiero. Con este tú te ahorras problemas. ¿Perdón? Con este cargo tú te ahorras problemas. Esto es política. ¿Ya? Yo revisé el currículum, entrevisté a la persona y finalmente, no solo yo, sino que junto al presidente, optamos por otra persona de ese cargo. 5 días de gobierno y que me había pasado el currículum, ya estaba destruyéndome en los medios. Oficialista de nuestro secretario. Este sí estaba dentro del gobierno, a diferencia no del del gobierno, pero importante en un partido político. Casualmente el mismo que el primero. Y me empieza a llamar y que quiere este cargo. Y un día... Perdón, ¿es un parlamentario? ¿Es una autoridad de partido? Eso también Son hace... autoridades de partido. Sedini nunca da un nombre en toda la entrevista. No entrega nombres. Pero entrega hechos que hablan de el estado de la normalidad de las cosas. En este caso, anormalidad de las cosas. Es raro porque como que da la impresión que lo que está contando es que la extorsionaron. Como que la apretaron. Y lo está contando en público y dice que es de un partido oficialista. Es inédito lo que hace Sedini. Es muy torpe lo que hace Sedini. Por eso digo que hay ahí un ego dañado, hay algo que... Ahora, nombres pueden tirar en el chat. Nunca vamos a llegar porque parece que ella no quiere darlos. Pero sí los quema. Los quema. Lo que más me llamó la atención de todo esto fue la respuesta del gobierno actual después de las declaraciones de Mara Sedini, porque apareció el viceministro Claudio Alvarado y dijo que no se iban a referir a las declaraciones de Mara porque hoy la prioridad está en gobernar, en la emergencia que está ahí en el país. Tienen emergencia siempre. Bueno, pero son fuertes las declaraciones. Lo de Sedini ayer no fue un juego. No fue un juego
Y vuelvo a dar doble clic sobre lo normal y lo anormal que está pasando con esta política de emergencia, de caos, de dinámica perversa, cuando la misma Sedini habla de el gobierno de los fomes. Escuchemos el audio. Hubo un momento en donde te diría que una de las 3 personas más poderosas dentro del gobierno se me acercó, estábamos teniendo una conversación donde yo estaba hablando muy apasionada sobre un tema y me dice, eso es lo que no te puede pasar, así es como no puede ser. ¿Por qué? ¿Cómo le digo yo? Y me dice, a ver, Mara, ¿cómo te explico? Este es el gobierno de los fomes. ¿De los hombres? De los fomes. Ah, de los fomes. Este es el gobierno de los fomes. Nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome. Yo lo quedo mirando y le digo, entonces, ¿por qué me llaman? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Esa no soy yo. ¿Eres actriz? Actúa. Es muy House of Cards lo que pasa, pero hay 2 cosas que son interesantes. Uno es, ¿qué es ser fome, Yeye? ¿A qué se refiere con lo fome? ¿El gobierno de los fomes? ¿El gobierno de los no empáticos? ¿El gobierno de los grises? Vuelvo a decir, no es normal. No es normal lo que pasa ahí. La gente que está ahí parece ser bastante normal. Puedes discrepar o no. Me puedes decir, no, en realidad la mayoría de la gente es como... es así, pero no sé si está bien ser así. Entonces, lo que le critican a Sedini parece ser como mucha performance, Sedini. Y ahí la frenan en su estilo y ella acusa el golpe y deja esta frase, que es el gobierno de los fomes. La deja de regalo. No conectar, no tener empatía, dice el chat. Y ahí deja de ser. Ser fome es gris, ser gris y no verde. El gobierno de los pixies. Si mi respuesta es fome, lo lamento, dijo Álvaro. ¿Qué es ser fome? Me gusta la idea de profundizar. ¿Qué es ser fome? ¿Sabes qué? Eso me quedó dando vueltas, porque también le sumo la frase que dijo después Mara Sedini, no fui auténtica. Y a mí esa frase me quedó dando vueltas porque cuando existe una vocería justamente consiste en representar la voz del otro. Entonces la pregunta es, ¿cuánto espacio existe para ser auténtico cuando tu trabajo es representar un gobierno entero? Es buen punto. Quizá ahí fallaba Sedini. Claro, y creo que esa tensión la han vivido prácticamente todos los voceros. Por ejemplo, podemos pensar en Ena Bombaer durante el primer Piñera, Cecilia Pérez, Jaime Belolio durante la pandemia, Camila Vallejo, y todos tuvieron un estilo completamente distinto, pero ninguno logró evitar convertirse en algún momento en protagonistas de la noticia a comparación de Mara Sedini. Sí, es verdad. Yo creo que otra de las frases que, ya a propósito que nombra Camila Vallejo, aparecen dentro de esta charla, es la comparación entre ella y la vocera anterior, la cual tiene un dolor muy parecido al de Matei y Bachelet. No sé si están de acuerdo. Escuchemos este dolor porque es muy sorprendente. De partida creo que la comparación está de más. Y si hacer bien la pega es ser como Camila Vallejo, menos mal la hice mal. ¿Por qué? Porque si hacer la pega era mentir, era esconderse de los problemas, era dejar solo al presidente, era no afrontar los problemas y más encima hacer comisiones para censurar la prensa y la información, no tengo ningún interés de parecerme en lo más mínimo a Camila Vallejo. Y de hecho, ese es el momento más sin filtro de la entrevista, el que le sale el personaje sin filtro. No tenemos ni la misma profesión, no tenemos la misma historia de vida, no tenemos ni el mismo camino para haber llegado a esto, no teníamos ni siquiera la misma relación con el presidente, cada una con el suyo. Ahí se le sale un Kramer. Y la comparación, como bien dijiste tú, yo creo que era muy superficial. Perdón. Porque yo te voy a hacer una pregunta, porque a mí me parece que esta comparación es bastante machista. ¿Alguien le dijo alguna vez a Quirós que era el próximo Marcel? Puede ser.
¿Sabes qué? Yo creo que era una muy buena frase, pero lo jodió todo. Si Su interpretación. se hubiese evitado hablar de la vocería anterior de Camila Vallejo, porque no olvidemos que cuando fue cuestionada Mara, una de las primeras personas que salió públicamente a respaldarla fue justamente Camila Vallejo, que conocía desde dentro lo que significaba ejercer ese mismo cargo que estaba haciendo Mara Seguini. Entonces ella demuestra que más allá de las diferencias políticas hay una experiencia en común y ella pudo haber evitado hablar mal de Camila Vallejo e No, y iniciar... además miente Sedini. Una de las cosas que hace es mentir, porque Camila Vallejo nunca hizo una censura de los medios, hizo una comisión contra la desinformación. No se metió con ningún medio. Que el Mercurio haya dibujado en algún sentido de que esto podía terminar en un evento de censura es otra cosa. Pero ahí Mara Sedini miente. Habló mentiras de Camila Vallejo. Mala perdedora. Ahí yo creo que se va de... Es una persona dañada. Eso lo aprovecha sin filtro. Y además, como hace vocería sin filtro del mundo nacional libertario, después pone a los hermanos Kaiser. Que eso es lo que... Acá todo el mundo pasó por arriba. Usaron el rating para después instalar a los hermanos Kaiser. O sea, usan a Sedini. La pobre Sedini, perdón que lo diga de esta manera, la pobre Sedini la usan todos. Todos la usan. Y después, bueno, se enoja también. Y por eso da estas declaraciones. Acá, dentro de este proceso, y volviendo a la revisión de momento, ella dice que lo sabotearon desde el oficialismo. Sí, por eso es muy dura esta entrevista. Donde habla en el lugar donde está cómoda, sin filtros. Escuchemos. Hubo sabotaje desde el oficialismo para que yo saliera del cargo. Ahí como que Solabarrieta se enredó mal. Es muy rara la cara de Solabarrieta, pero bueno. Ahí como que se impacta con el tema del sabotaje desde el oficialismo. Esto es inédito lo que sucede con Sedini. Y esta ha sido la frase que viene a continuación dentro del análisis del play-by-play, de la jugada tras jugada. Esta es la que se ha hecho más popular, donde dice que no fue auténtica en el cargo. Y la que también hace especular qué ministro fue la que le habló. Escuchemos el audio, por favor. Yo lo que dije es, acá hay una alarma. ¿Cómo? Perdón. Yo soy una fiel creyente de que hay que bajar los impuestos. Ahora, perdón, Mara, esto tú lo dices, para que la gente lo tenga claro, en una reunión oficial, en tu carácter de vocera de gobierno, Por que era tu supuesto. cargo, Y como- frente al presidente y con los Y más con los allá de ministros. vocera, Ajá. las comunicaciones eran lo mío. Y yo vi un flanco muy complejo. Y dije, a ver, nosotros tenemos que hacer lo que... tenemos que subir los precios de las bencinas. Estamos en una guerra, no hay nada que podamos hacer. Esto hay que hacerlo, hay que ser responsable. Pero aquí nos va a pegar y necesitamos hacer un plan comunicacional de contingencia porque aquí es donde nos van a pegar en el proyecto de reconstrucción. Parecía Nos van a sensato. cruzar. ¿Qué te contestaron? En el momento nada, pero las paredes de la moneda tienen ojos, oídos, todo. ¿Ya? Y lamentablemente la misma persona Mira. del gobierno lo FOME, ¿Quién te pidió que actúes? claro, quien decía que yo tenía que actuar, FOME, digamos que dijo, díganle a esta niñita que no hable más y no hable tanta wea. Fuerte igual. La pregunta es, ¿quién fue la que le hablaba de esa manera? ¿Quién es? Hay varios nombres circulando. A ver el chat si se la quiere jugar. El chat que se la juegue. ¿Qué personaje estamos viendo este análisis de esta entrevista que complica al gobierno? Y que indudablemente es parte de todo esto. ¿Quién es la persona que habla? ¿Quirós? ¿Dice Niquilín? No, Mark Quirós. Yo no creo que sea Quirós. O sea, dijo que era uno de los tres más poderosos. Ya, José Antonio Caz. Es uno, el otro es, Jorge Quiroz, sí o sí. y el otro es Cristian Valenzuela. Claro. También está Alvarado y Irarrázaval. Ahí, si jugamos un top 5, hay alguien que le dijo esto. ¿Es Quirós o Valenzuela? Dice Niquilín. La gente se tira más hacia el Valenzuela. segundo piso, dice. Sí, claro. No,
Ahí, no, metieron a Poduje. ya como No todo, tiene. como un reality. Esto es No, como un reality show. pero ¿Quién ¿sabes? fue el que le dijo esto a Mara? Pero, ¿sabes? Descartando, dudo que sea Poduje, porque No. si uno ve la entrevista completa de Mara Seguini, le tira flores justamente al único ministro, quien es Iván Poduje, justamente por la aprobación que tiene por parte de la ciudadanía. Acá dicen Irarrázaval, el Boric, dicen. No, La pía, digo. la pía trató de dar el abrazo y fue el abrazo del oso. Hay un par de audios más. Hay un par de audios más que me parecen importantes. Dentro de esto que está en la mesa. La situación de Apablaza. Que lo que da la impresión, ¿puedo decir lo que yo creo? Por favor. Yo creo que le entregaron una minuta y la minuta era de inteligencia artificial y la inteligencia artificial alucinó. Miren, escuchen. Play audio. ¿No llegó? Ahí Ahí está. está. No, Y tú eras la vocera de gobierno. sí. ¿Qué pasa acá? A ver. La verdad sin filtro de esa situación fue la siguiente. Yo estaba saliendo a dar una vocería y me dicen a último minuto que va a entrar el tema de Apablaza, ¿ya? Yo, a diferencia de otros voceros, no pedía preguntas, sino que más o menos revisaba temas, porque me parece que la libertad de prensa es fundamental. Iba saliendo y me dicen que va a estar este tema y para digamos, un gobierno que es gremialista, es una pregunta que hay que levantar bien. Y se lo levanté a Presidencia. Y le pregunté por el tema y cómo íbamos a salir a responder. Y Presidencia me entregó un papel con la respuesta donde salía que Apablaza estaba condenado. Perdón. Le entregan un papel. O sea, pero yo creo que eso es esa una frase IA alucinando. No es mía. A ver, yo asumo la responsabilidad, porque fue muy a última hora que debimos como equipo haber revisado esa información. Pero uno también asume que los ministerios o las distintas instituciones del gobierno te pasan información fidedigna. estamos hablando de Presidencia. Sí. Y esa, tal cual, el condenado, yo lo tenía escrito cuando salí a dar esa declaración. Insisto, yo hago mi autocrítica que lo debía haber revisado, pero no espera que la información sea real. Bueno, finalmente yo creo que lo que adorna todo esto, porque esto es política espectáculo, ella lo lleva a la dimensión del espectáculo, poniendo sus declaraciones, contando cosas sin nombre, lo vuelve un show. Es que uno de los cuadros es el análisis sobre la imitación de Kramer. Y ahí yo les quiero preguntar qué opinan, porque es difícil, yo creo que es difícil para los famosos ser imitados por Kramer, porque te pueden dejar muy bien o te pueden dejar muy mal. Escuchemos. Buscar burlarse, es buscar dejarme como tonta, es realmente un ninguneo, no es una imitación. Y la verdad es que, insisto, no me afecta y habla más mal de su trabajo, digo yo. Pero más allá que eso, yo le puedo decir a Kramer que me encantaría verlo, no sé, reflexionando de hace varios años atrás, cuando él se paró en el escenario más importante de Chile, en la Quinta Vergara, a defender a la primera línea, a defender a los que estaban quemando nuestro país. Y mientras él se ganaba varios millones arriba de ese escenario, defendiendo a los delincuentes de nuestro país, yo estaba poniendo la cara como una minoría bien golpeada por defender nuestra Constitución, nuestra estabilidad, nuestra paz, a nuestros carabineros. Entonces, honestamente, yo creo que no hay ninguna comparación y no necesito ponerme ni peluca, ni maquillaje, ni cosa para estar en el lado correcto de la historia.
Da la impresión que le duele haces un mucho desafío de alguna todo, manera, Estefan, todo. ¿no? En el sentido de responder una pregunta. Mientras él defendía la primera línea y ganaba millones en el escenario, tú estabas defendiendo lo que para ti te parecía importante. Bueno, Bueno, y creo que gracias a eso hoy día puede ganar plata haciendo imitaciones, porque si hubiera ganado la prueba, probablemente no tendría él ni todos los chilenos donde caerse muertos. Él y Oh, no todo te el puedo creer. chileno, ¿dónde Oye. caerse muerto es fuerte? Oye, es fuerte, le golpea a un humorista, a alguien que se dedica a eso, es su profesión. Claro. No lo hace con la manera de caricaturizar, o sea, sí caricaturiza a cada una de las personas que imita, pero no lo hace para burlarse, sino más bien para hacer una representación de lo que recoge, yo creo que un poco de las perspectivas del opio del pueblo, de lo que opina por acá, por allá, ¿cachai? Sí, pero dice, si hubiese ganado la prueba, no tendría dónde poderse puerto. Ahora, ella trata de volver a la misma historia siempre, que es la historia de la prueba del rechazo, a la historia del estallido social. Es un eterno retorno, Marazzini. Es como que lo instalan como un hito político superior. Y desde ahí es donde dibujan su relato. O sea, parece ser que Marazzini no recuerda su paso por el gobierno. Un paso bastante poco destacable. Y que resetea su carrera política. Y lo hace desde el bando nacional libertario hoy. Yo creo que es donde la esperan y donde van a trabajar con ella y donde vamos a ver sus manifestaciones. Ahora, lo interesante para Marazzini es que Marazzini permite ver las costuras. Habla de más, habla desde la emoción, no tiene la inteligencia emocional para poder manejar una situación donde probablemente pudo haber dicho lo mismo, pero lo dice de una manera tan agresiva y caricaturesca que termina generando nuevo material para Kramer. Eso es lo que uno podría llegar a pensar en esta mañana. ¿Qué piensan ustedes en el chat? ¿Qué les pareció la entrevista a Marazzini? A mí me pareció una entrevista correcta, estuvo entretenida. Que la entrevista que se hizo Sin Filtros, pero creo que indudablemente estamos frente a un hito político porque se ve por dentro cómo están manejándose y en el caos en que se manejan. Este gobierno entró básicamente diciendo que todo era un caos y el caos son ellos. Todo es una emergencia y no hay plan de emergencia. Y así va decantando esta situación bien preocupante. Entonces hay que estar mirando. Geraldine. Mira, justamente acá la gente, claro, también está impresionada. Estábamos leyendo el chat acá con Nicolás y dicen que les llama la atención que Marazzini quiera contar su versión y eso es relativamente esperable si sales de un gobierno. Y yo creo que me gustaría poner un punto sobre la mesa, que lo que más me llama la atención es qué eligió contar primero. Porque ella no comienza hablando de una política pública, ni de un aprendizaje de gestión, ni de cómo fue enfrentar esta crisis de vocería. Comienza hablando de la cocina del poder, las diferencias internas, la relación que tiene ahí con Camila Vallejo, sentirse sola, ¿no? Haber sentido autenticidad. Y eso cambia por completo el eje de la entrevista, porque ella decidió hablar también en un espacio donde no es una entrevista política tradicional. Porque yo me lo imaginaba con una conversación con Mónica Rincón, Iván Valenzuela, Daniel Matamala, cualquier periodista político, porque uno piensa que después de haber salido de una vocería de gobierno, su primera entrevista iba a ser con un periodista político en un formato mucho más tradicional. Entonces, en un espacio como por ejemplo también Mesa Central, Tolerancia Cero, donde las preguntas suelen ser mucho más incómodas, pero ella... No, pero yo creo que fueron incómodas. Yo discrepo. Yo creo ¿Ya? que Solabarrieta hizo su pega. ¿Ya? Y mira, por último, nado sincronizado. Lo hizo correctamente. Yo creo que las preguntas estuvieron bien. Porque ¿qué otra pregunta le podía hacer? Yo creo que le sacó cosas interesantes. Sí, fue una muy buena entrevista llevada por Fernando Solabarrieta. Solamente digo que decide volver a su casa Sí. porque vuelve a su casa política, comunicacional, vuelve a un espacio donde conoce los códigos, a los panelistas, donde entiende el lenguaje y que probablemente sabe que la conversación va a girar en torno de quién es ella y no solamente a las decisiones que tomó como vocera, porque de hecho si te das cuenta, esos son los matices en los cuales navegan tanto Fernando como Marazzini. No ahondan en las crisis comunicacionales al 100%, sino más bien en cómo se sintió ella, qué es lo que pasó, el chisme interno. Sí, porque hay una simpatía también. Ahí hay un proceso como de coordinación que es interesante de ver. Bueno, así que eso.
chao.